Sigaw? No tengo miedo, señor, no tengo miedo. ¿Estás preparado? Sí. Sigaw, vamos. Los que no han visto la parte 1, pues ve a verlo. Venga, va. Vamos. Venga, delante. Izquierda. No, sin miedo, venga, baja, sin miedo. Frena luego. Ese, poco a poco. Cruza. Por aquí, cruza aquí. Por aquí, ven. Yo te voy a adelantar, ¿eh? Mira, mira, acá, cruza. Dale caña, todo recto. Muy rápido, ¿vale? Eso es. Todo recto. Todo recto acá abajo, por eso. Espera un poco, espera un poco. Hay que mirar hacia el coche, vamos, vamos. Vamos. Derecha, ahí, derecha. Eso es. Sí, puedes andando, ¿eh? Eso es, derecha. Sin miedo, suelta el freno, sin miedo. Así más rápido, así. Ah, muy bien. Igual que tú llegues aquí abajo, pues frena poco a poco, ¿vale? Ahí frena poco a poco ahí. Eso es. Porque ahí pasen coches. Vamos, ya. Dale, dale.
Eso es. Ahora izquierda, ¿eh? Izquierda ahora. Venga, va. Sí, con toda la fuerza que tienes. Porque un poquito subido. Eso es. Venga, dale, dale. Sigue. Y luego ahí, queda siempre a la derecha, ¿vale? Porque aquí pasa mucho el bici. Tranquilo, esto es detrás tuyo, ¿no? Eso es, tranquilamente así, muy bien. Bilisan natin yung pan. Doon na tayo bibili sila sa arenas ng pan. Para pakain tayo sapato, bale? Derecha, Angelo, derecha, un poco derecha. Tranquilo, porque detrás nuestro, hindi ko makita eh. Yung ba yun, detrás nuestro, así que te quedas en la derecha. Desde aquí. Un poco ahí, porque aquí pasa el coche. Va, sigue, sigue. Ahora sigue. Eso es. Eso es, muy bien. Ahora estamos en los chopos. Sa mga kaplastik, nandito kami ngayon sa Los Chopos, kung saan may park din dito tulad ng malapit sa amin sa dapat. ¿Qué haces, Angelo? ¿Qué haces? Venga, va. Sí, macho. Venga. Pero sí, concentrar. Madre mía. Naputol tuloy yung ano ko. Moment ko na pagkakanta. Bueno, lo que te digo, que estamos aquí en Los Chopos, kung saan may park din para ng Aldapan. Tapos, day off ako eh. Bueno, hindi naman ako day off, mamayang gabi papasok ko. Dale, 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 verde. No, no, frenar, Angelo, frenar. Hinabol, frenar. Mamayang gabi papasok ko kaya nagbigyan ko, gusto niya mag-bike eh. Papunta na sa Arenas daw. Sabi ko, kaya sige, bike tayo. So yung mga kaplastik, pagdating namin doon sa Las Arenas, magpapakain kami ng pato. Bibili kami sa tindahan ng pam. Tara! Tapos hindi kami magtatagal, babalik rin kami kasi makipag-meet siya sa kanyang amigong best friend na pinsan, si Aaron. At kay batang maliit, kay Kael. Kaya magkikita na kami mamaya mga plastic. Nagbigyan ko lang ito sa gusto niya, na gusto niya mag-bike. Let's go! Angelo, derecha, Angelo. Derecha, ese. Rojo, Angelo, rojo. Prepara, Angelo. Prepara, va.
Dale. So, si Angelo mga kaplastic, medyo ninenervous pa siya ng kaunti. Dahil kung hindi namin masyado ginagawa ang pagbabike, kaya kinakabahan siya, lalo na pag may mga dumadaan na kotse, kinakabahan siya. Angelo, diretsa. Pukito diretsa. Tigod ako eh. Pasok. Pinan po ko. Yes, vamos. Kaya si Angelo, kinakabahan ng konti, lalo pag may mga kotse. Pero wala naman dapat sa ikabahala dahil meron kami ang bike, meron kaming kariling lane, bike lane. Kaso siyempre, bata itong kasama ko, eh, di niya alam, siya lang nakakalam, siya lang nakakawak sa manubela niya, kaya lagi ko sinasabihan na tranquilo ka lang, dapat nakakonsentrate ka sa pagbabike mo. Basta lagi ka lang direct sa kanan palagi dahil may mga ibang bike na dumadaan. Kaya sundin niyo lang mga sinasabi ko, okay lahat. Kaya hindi naman kalayuan, kadikit ko lang siya. Kaya narinig niya ako anong sasabihin ko sa kanya. Kasi kung totoo siya, mga ganito edad, magagaling na ito magbike eh. Hindi na dapat i-guide. Alam na nila paano sila mag-stop. Alam mo yun? Kasi yas kami gumela kasi. Tapos, kumusta nyo nga, pwede na sinabi ko, bibihira na kami mag-bike. Kaya nandiyan pa yung kaba sa bibig niya. Pero masasabi dito, medyo galasan namin ng pagbabike. Tranquilo, luya gamos. Stop ka dyan. Stop, ade, luya gamos. Nice. Stop, Angelo. Angelo, stop. Yung mga kaplastic, balik nandito kami sa malapit sa Las Arenas. Boundary ng Las Arenas, nandito kami sa Gubela. Malapit na. Nagbibili kami ng pan, tapos papakain kami sa bago. So yung mga kaplastic, nandito na kami sa Las Arenas. Ang galing ng ano nyo. Wow. Galing ah. Ayos yun ah. Standing position lang. May mga bagong mga mini scooter na gano'n na 69 position. Angelo kasi. Kasi dito bukas. Bueno, dito na tayo sa Las Arenas. Tampay ng mga tropa. Dito lang tatambay mga tropa. Doon o. Yun o. Ebidensya. Tambay yung tropa. Diyan may mga anak pa. May mga butilya pa. Mira ay niños. Mira. Yes? Yung makina. Yung makina. Mira, mas pequeño. Ahora frena un poco, ahí. Izquierda, Angelo. ¿Dónde está izquierda? Aquí. Aquí. Allah. Izquierda, aquí. Vamos a comprar pan nga. Dito aquí. Bibili kami pa mga ka-plastic. Tara. Dito, Angelo. Basta chikar. Vamos. Dito, aquí. Angelo, aquí. Aquí. Espérame ahí. Bibili lang pan. Espera aquí. Estamos aquí, mi padre está comprando pan para darle los pasitos. Yo voy a tirar trozos grandes para que jueguen a fútbol, rojo contra azul.
So yung mga kaplastik, nabalik na ng pan. Malit lang binili ko. Pakain na natin na pato. Ara, doon natin po sa kain. Doon, okay lang. Go, Otra vez vamos en Gobela. go. Tara eh. Pakita pa rin. Maya. Por aquí. Vamos aquí. Puro derecho otra vez, ¿no? Sí. Pero, Pwede rin sana dito, kaso kung konti lang pato, nandun yung pato. Marami. Kabila. el otro lado en Gobela hay mucho. Eso es. Muchísimo. Venga, dali. O sea, los patos pueden hacer carrera. Venga. Magpakain na kami ng pato mga kaplastik, tapos babalik na rin kami. O pag namagaya ito mag-park, may park naman dito banda. Tara. Let's go! Bip! 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 Dale, 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 dale. Ese mi niño, mira. Muy rápido. Cuidado, nervioso ko pa naman. Derecha, Angelo, derecha. Eso es. Hindi talaga magpalkan si Estamos en Gobela, eso es. Derecha, Angelo, derecha. Hay bici. Angelo, derecha. Eso es. Sipag yung mga matatanda dito mag-fight. Ya está. Para por aquí. Eso es. Aquí, ¿dónde vas? ¡Ey! Aquí. Hombre, claro. Tara. Colin, macho. Uy, más azul. So yung mga kaplastik, ito yung mga pato na laging pinapakain na Ermat. Mira, fútbol. ¿Ah? Fútbol. Ayan. Rojo ganó. Yung mga pato. Meron pa nga dun eh, banda eh. Uy, fútbol player. Kunti lang ibigay mo, puko-puko para makakain lahat.
Gagawan gutom na gutom eh. Cuando tiene uno en la boca, le persigue para que le robaran. Cuidado, may mobile, Andro, cuidado. Baka eh. Cuidado mo. May uwing galo. Cuidado. Masay, masay. Gila. Bidak miedo, napakatako yun. Bidak miedo. Kinakabahan ako kay Gila, baka may masipa yun yung cellphone ko.